Hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy representamos los datos de las tablas de frecuencia mediante gráficos estadísticos referidos al tema de estudio sobre el quechua. Este video va dirigido especialmente para los alumnos de tercer año de secundaria que vienen llevando sus clases por el programa Aprendo en Casa. Desarrollaremos los ejercicios de la semana 19, específicamente del día 3. En la actividad anterior nos propusimos como reto organizar los datos de la encuesta aplicada sobre el quechua en tablas de frecuencias. Haciendo uso de la matemática aprendimos a organizar la información en tablas de frecuencias, para lo cual identificamos los valores de la variable y a partir de ellos decidimos construir las tablas de frecuencias para los datos agrupados y no agrupados. Asimismo, reconocer la pertinencia del cálculo de la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa acumulada, de acuerdo a los valores de las variables presentadas. A partir de la situación, representa la característica de una población en estudio mediante variables cualitativas o cuantitativas usando gráficos estadísticos para datos agrupados y no agrupados. Para resolver el reto, desarrollaremos los siguientes pasos. Paso 1. Reconoce la estructura y elementos que deben tener los gráficos estadísticos. Paso 2. Reconoce los tipos de gráficos estadísticos. Paso 3. Reconoce y elabora el gráfico estadístico pertinente para cada tipo de variable. Empezamos con el paso 1. Estructura y elementos de un gráfico estadístico. Código o número de gráfico. Es el elemento numérico que permite identificar al gráfico estadístico. Título. Es la inscripción que se coloca después del número del gráfico con el propósito de dar a conocer las variables y sus características contenidas en él. El título expresará el contenido del gráfico en forma ordenada, clara y breve. Cuerpo del gráfico. Es la ilustración de los valores asociados a los datos presentados mediante los siguientes elementos: figura, escala o eje de valores, leyenda. Si se dan cuenta, aquí al lado izquierdo los títulos hemos puesto de un color, por decir rojo, verde y azul. Y al lado derecho vemos el gráfico y también hemos encerrado de color rojo al código o el número de gráfico, de color verde el título en rectángulos y de color azul también hemos encerrado el cuerpo del gráfico para poder darnos cuenta más fácilmente. Como observamos anteriormente, el cuerpo del gráfico tenía tres partes. Una de ellas era la figura, que es el conjunto de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras utilizadas en la representación de los datos estadísticos. Y aquí podemos ver tres ejemplos. Otra de las partes del cuerpo del gráfico es la escala o eje de valores, que es la línea recta segmentada que representa la escala de medición a la que corresponden los datos estadísticos del gráfico, como apreciamos en estos ejemplos. Y por último tenemos la leyenda, que es la descripción de la simbología utilizada y se representan con colores, sombreados o tipos de línea, para diferenciar conceptos a los que se refieren los datos estadísticos, como observamos en estos ejemplos. Los gráficos estadísticos también tienen un pie del gráfico. Es la parte inferior del gráfico y corresponde las notas, llamadas y fuente. Sirve para anotar las aclaraciones o señalamientos particulares y generales sobre la información. Si se dan cuenta, hemos puesto el título pie del gráfico de color morado y al lado derecho en el gráfico hemos ubicado con un rectángulo también de color morado donde se encuentra el pie de gráfico para darnos cuenta más fácilmente. Paso 2. Reconoce los tipos de gráficos estadísticos. Gráfico de barras. Es una representación visual de los datos utilizando rectángulos horizontales o verticales, cuyas longitudes son proporcionales a las cantidades que representan las frecuencias absolutas, como observamos en el ejemplo. El histograma es un resumen gráfico de la variación de un conjunto de datos. La naturaleza gráfica del histograma nos permite ver pautas que son difíciles de observar en una simple tabla numérica, como podemos observar en este ejemplo de las personas que bailan en el Festival de la Virgen de la Candelaria según la edad. Polígono de frecuencias. Es la línea quebrada que resulta de unir los puntos medios o marcas de clase de las caras opuestas a la base de cada barra rectangular del histograma.
El origen y final de la línea es en el eje, con valor de frecuencia 0 para cerrar la curva, como observamos en el ejemplo. Características del polígono de frecuencias. Es una curva de distribución de frecuencias o datos continuos. Es una línea que une los puntos medios de distribución de los puntajes del histograma. Se puede construir de forma conjunta o independiente del histograma. Representa curvas de crecimiento y desarrollo, signos vitales, puntajes. El polígono de frecuencia relativa acumulada, también denominado ojiva o curva, se traza como línea continua sin tener en cuenta la frecuencia cero. Ahora veremos el paso 3. Reconoce y elabora el gráfico estadístico pertinente para cada tipo de variable. Para la variable edad, considero la información que se presenta en la tabla de frecuencias para la variable edad. Recuerdo que la información que se presenta en la tabla corresponde a mi encuesta. Ahí observamos la encuesta que hicimos anteriormente. A partir de la tabla de frecuencias, considero el gráfico estadístico pertinente para la variable edad, que es de elaborar un histograma. Ahí podemos observar nuestra tabla de frecuencias, que ya lo hemos hecho anteriormente. Continuamos con la variable edad. Se grafica en el eje de las X o abscisas, las clases, quiere decir los intervalos de clase, y en el eje Y, las ordenadas, a las frecuencias. Los valores mínimos y máximos se obtienen a partir de la tabla de frecuencias que corresponden al valor de la variable. Entonces podemos observar en el gráfico que el valor mínimo es 10 y el valor máximo es 64, lo cual lo hemos encerrado en cuadritos, uno de color azul y el otro de color naranja, para observarlo más fácilmente. Para calcular la altura de cada rectángulo se debe mantener la proporcionalidad entre las frecuencias de los datos en cada intervalo. Como podemos observar, hemos tomado los datos de la frecuencia absoluta y hemos puesto dos ejemplos, el 3 y el 8. También lo hemos encerrado en unos círculos, uno de verde y uno de naranja, para darnos cuenta más fácilmente. Seguimos con la variable edad y podemos decir que los valores de esta variable también puedo representarlos mediante un polígono de frecuencias, para lo cual debo calcular la marca de clase en nuestra tabla de frecuencias. Si recuerdan, para hallar la marca de clase simplemente sumamos el límite inferior del intervalo más el límite superior del intervalo entre 2. Por ejemplo, para la primera fila sumamos 10 más 19 entre 2 nos da 14,5 y así sucesivamente. Hemos sombreado de color naranja la columna de la marca de clase para darnos cuenta más fácilmente. Considerando nuestro histograma, tomo los puntos medios del lado opuesto a la base de la barra rectangular y los uno mediante segmentos. El inicio y el final de la línea que representa el polígono de frecuencias se ubica en el eje de las abscisas. Finalmente, obtengo el polígono de frecuencias. Como podemos observar en estos ejemplos de las personas encuestadas según su edad. Para la variable relación con el quechua corresponde la primera pregunta de la encuesta. Como podemos observar aquí debajo, hemos encerrado en un círculo la pregunta 1. A partir de la tabla de frecuencias, determino que el gráfico pertinente es un gráfico de barras o un diagrama circular. Aquí podemos observar nuestra tabla de frecuencias, que esos datos ya lo habíamos hallado anteriormente. Ahora vamos a representarlo en un gráfico de barras. Para la construcción del gráfico de barras, ubico en el eje de las abscisas los conceptos sí y no. Y en el eje Y represento los valores porcentuales que corresponden a cada categoría. Como podemos observar en el ejemplo, en el eje X o el eje de las abscisas o en el eje que está en forma horizontal, hemos puesto sí y no. En el eje Y o en el eje vertical o en el eje de las ordenadas, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Hemos colocado la cantidad de personas. Entonces sabemos que el 73% han dicho que sí y el 27% han dicho que no. Muy bien amigos, hasta aquí llegó el video. Si te gustó, te invito a suscribirte, comentar, regalarme un like, activar la campanita y también a compartir este video. Conmigo será hasta un próximo video. Hasta pronto.